Amarillo, lila, rosa, naranja, granate, verde y azul. Colores que traemos hoy en nuestro capítulo, aunque no les vengo a hablar del prisma. En el contexto de este libro se mencionan esta gama de colores, por decirlo así, para darnos contexto de algunos temas sobre la economía. Sin hacer más preámbulo, entonces les presento el libro que vamos a hablar hoy, que es Economía en Colores, del escritor Xavier Sala y Martín, que es catedrático de la Universidad de Columbia, Nueva York. Pero ¿cómo es la estructura de esta semana? Vamos a hablar de cosas que aprendí de los libros y en este caso entonces vamos a ver 7 cosas que aprendí de Economía en Colores. Acompáñenme. Antes de continuar, entonces les recuerdo a los que no están suscritos que lo hagan por aquí en el botoncito rojo que dice suscribirse y activen la campana de notificaciones para que no se pierdan un capítulo de Lectuber, para que sigamos hablando de libros. Primera cosa que aprendí de Economía en Colores: la historia del más rico que el más rico. De acuerdo con lo que dice el libro, existió en los años 1200, esto es aproximadamente el siglo XIII, si no estoy mal, un hombre que fue heredado por su padre, un millonario emperador. Lo que dice es que Mansa Musa, como se le llamó a este nuevo emperador, poseía inmensas riquezas que nadie en el mundo, en la historia actual, ha podido igualar. En el caso de Mansa Musa se calcula que al día de hoy alcanzó a acumular hasta 400.000 millones de dólares en sus riquezas. Es el más rico que el más rico porque en este caso en 2020 la revista Forbes ha declarado que en su lista de millonarios del 2020 Jeff Bezos, el fundador de Amazon, es el hombre más rico de este año, considerando su fortuna en aproximadamente, por acá lo tengo, 113.000 millones de dólares. Por mucho dinero que tuviera Mansa Musa en el siglo XIII, este dinero pues sí lo tenía, digámoslo así, almacenado en bodegas, tenía muchos esclavos, tenía sirvientes, él podía tener todas estas cosas y estas comodidades, pero en el caso de facilidad para obtener otros productos o servicios era imposible para él, porque en la época que existió estas cosas no estaban disponibles. Y si nos comparamos con un ciudadano promedio, digamos conmigo, Mansa Musa no tenía la oportunidad, por ejemplo, de transmitir mensajes de forma inmediata como lo estoy haciendo yo con ustedes en este momento, o no podía acceder de pronto a la cura del cáncer por más dinero que tuviera. En conclusión, lo que nos dice entonces esta historia es que el dinero no nos da beneficios. O sea, el dinero lo que nos permite es acceder, digámoslo así, de una forma mucho más fácil a ciertos beneficios, pero la tranquilidad, el bienestar, no sé, la comodidad, la salud, a veces dependen también de otros factores y no 100% del dinero. Y gracias a la tecnología y cómo avanzado hemos podido, inclusive con menos dinero que Mansa Musa, poder obtener calidad de vida y demás. 2. La historia del dinero. Creo que yo dije 7, creo que van a ser 8 las cosas que aprendí de Economía en Colores, porque me faltaba un dato. Resulta que inicialmente cuando se creó la revolución agrícola y demás, pues las personas, digámoslo así, yo tenía la posibilidad de plantar cebollas en mi jardín. Y mi vecino pues tenía un terreno un poco más grande y él podía inclusive sembrar aguacate, sembrar, no sé, habichuelas y demás. Entonces, ¿qué hacíamos? Como yo tenía abundancia de cebollas en mi jardín y él tenía abundancia de aguacate en su jardín, entonces lo que hacía era yo le pasaba unas cebollas y él me pasaba aguacates. Esto lo denominaban el trueque. Pero resulta que de pronto llegó un momento en que yo tenía ya no quería más aguacates y mi vecino de pronto ya tenía suficientes cebollas, entonces ya no teníamos que intercambiar, y eso se empezó a volver un problema en los trueques. Entonces a partir de allí la población o las civilizaciones de esa época decidieron entonces cambiar a pagar con sal, algunos otros con especias, otros con cebada, pero resulta que como estos también eran perecederos,
se dañaban con mucha facilidad. En esta época entonces los chinos decidieron probar con metales, por ejemplo el oro. Entonces los chinos empezaron a diseñar monedas para obtener beneficios a cambio de monedas. Este sistema de pago, por decirlo así, se vuelve un sistema de intercambio comercial, donde yo tengo mis cebollas y la persona que necesita las cebollas me va a traer monedas para obtener las cebollas. Yo sé que le puedo recibir esas monedas, porque yo cuando vaya donde el vecino del aguacate, yo le puedo pasar ese valor de esos aguacates en monedas y él me las va a recibir y me va a dar a cambio unos aguacates. ¿Por qué? Porque él sabe que con esas monedas también puede ir a donde el dueño del terreno que le vende abono, por decirlo así, no sé cómo se llama, y puede obtener ese abono para seguir sembrando aguacates. El dinero se vuelve como un sistema de confianza donde todos saben que si yo lo recibo y puedo ir a otro lugar a negociar con esas monedas, yo sé que ahí está la garantía. Entonces el sistema de confianza es ese. La moneda como tal no tiene ningún valor. Lo que tiene valor es lo que puedo intercambiar con ella y saber que yo puedo obtener un producto a cambio de esas monedas, porque yo sé que con esas mismas monedas puedo ir a otros sitios a intercambiar otros productos. Cuando se crea ese sistema de pago por monedas, pues ya todo el mundo sabe que el intercambio se puede hacer fácilmente. Entonces, ¿qué hacen los chinos en esa época? Empiezan a cargar sus monedas en collares para poder, digámoslo así, poder ir al mercado y hacer los intercambios que necesitan. ¿Qué pasa? Que esos collares, pues al tener bastantes monedas cargadas en el cuello, se vuelven muy pesados e incómodos para los chinos. ¿Qué ocurre? Una persona o no sé si un gremio, no sé cómo lo podría determinar en este caso, decide establecerse en una bodega o en una bóveda, donde le dice a todos los que tienen posesión de este tipo de sistema de pago, les dice: yo les almaceno esas monedas, les doy un certificado de cuántas monedas les estoy almacenando, y ustedes cuando necesiten vienen a reclamarlas. Así ustedes no tienen que cargar con ese peso constantemente. ¿Qué pasa? Ese sistema es tan confiable que ya se vuelve un nuevo sistema de confianza, donde inicialmente los chinos iban y reclamaban sus monedas e iban al mercado a comprar. Pero una vez empezó a moverse, fue tan creíble ese sistema que las personas ya dejaron de ir por las monedas e inclusive usaron el vale como sistema de pago. Los tenderos o los comerciantes ya sabían que no iba a pasar nada, porque cuando fueran a reclamar a las bóvedas, las monedas se las iban a entregar. Tanto fue así que ya nadie fue a reclamar el oro que había almacenado en esas bóvedas. 3. El dinero fiat o el dinero fiduciario. Les cuento que a partir del momento en que empiezan a circular esos vales como un sistema de confianza, pues es lo que hoy denominamos los billetes. Cada vez que nosotros veíamos un billete, sabíamos en épocas anteriores, digámoslo así, hasta el siglo XX, a mediados del siglo XX, sabíamos que podíamos ir al banco y decir: miren, yo tengo, no sé, 2,000 pesos oro, entonces deme ese oro que tengo almacenado por el valor de 2,000. Y el banco tenía la obligación de entregar ese oro por el peso que equivalían los 2,000 pesos. Pero sucedió algo. Llegó la guerra de Vietnam y Estados Unidos requería más dinero para adquisición de armas, para adquisición de bienes, digámoslo así, para la guerra. Pero no tenía recursos en ese momento de dónde obtenerlos. El presidente Richard Nixon decide que Estados Unidos va a imprimir más billetes que el oro que tienen almacenado. Como el billete ya era un sistema de confianza como tal, nunca nadie volvió a reclamar el oro, entonces ellos se confiaron. Pero resulta que el presidente de Francia, Georges Pompidou, en esa época empezó a sospechar que eso estaba sucediendo y fue con 191 millones de dólares a los bancos de Nueva York a reclamar el oro por el cual podía hacerse meritorio con esos billetes. Estados Unidos, siendo consciente que no tenía el dinero, o mejor dicho, no tenía el equivalente en oro para hacer la devolución, entonces decide tomar un decreto que es el dinero fiat o el dinero fiduciario.
que significa que el dinero o el billete por sí solo tiene el valor, sin necesidad de respaldo de oro en los bancos. Nace, digámoslo así, un nuevo sistema de confianza donde un billete sin ningún respaldo es válido para hacer cualquier intercambio comercial. Cuarta cosa que aprendí de los libros sobre la inflación. Entonces, con base en esto de que los gobiernos ya pueden imprimir dinero, de hecho, si ustedes miran en Colombia en los años 90 o antes de los años, bueno, en los años 80 por ahí aproximadamente, se encontraban billetes impresos que decían 10 pesos oro, 50 pesos oro. Esta palabra se quitó de los billetes. En este caso, entonces, ¿qué pasa? Que todos dirán, no, pues entonces el gobierno puede imprimir billetes a lo loco. Pues no se puede hacer porque existe un detalle que se llama inflación. Y si empezamos a imprimir billetes a lo loco, pues la inflación se va a disparar. Ahora entonces les explico, según lo que yo entendí del libro, cómo se da la inflación. Yo tengo una afición a los panes, entonces todos los días voy a la panadería y me compro un pan. Pero en mi trabajo me aumentaron el salario, entonces ahora tengo para comprar 2 panes diarios y voy a la panadería y me compro mis 2 panes. Y así le pasa al vecino que le encanta el pan, entonces como también le aumentaron el salario, entonces él va a ir a comprar otros 2 panes. Entonces al panadero ya se le duplicó digámoslo así, la demanda diaria de panes porque tiene que hacer muchos más para poder que todos los que queremos pan y ahora ganamos más podamos obtener más panes. Entonces el panadero tiene que comprar más harina y tiene que comprar más insumos para hacernos los panes que a nosotros nos gustan. Pero resulta que la harina, como también mucha gente está comprando más pan, se agotó. Al panadero le toca ir al otro pueblo a comprar más harina, esto le cuesta más. Entonces cuando ya llega con la harina para hacer pan, pues el pan va a tener que subir de precio para poder costear el transporte para traer más harina. Por eso entre más gana una población o cuando las personas les dicen que suban el sueldo al doble, pues lo que va a pasar es que los precios de los productos se van a también a intensificar y al final vamos a terminar ganando lo mismo. El tema número 5 del que aprendí del libro es La chica de los caramelos. Es una historia donde nos cuentan, como medio de un ejemplo didáctico, como una chica llega a África y compra un paquete de dulces y le da a los niños de los menos favorecidos de una población. Chica feliz porque hizo su buena labor del día con los dulces siendo caritativa. Al otro día ella decide comprar otra bolsa de dulces y va otra vez a la aldea a repartirle a más niños. Pues resulta que cuando ella sale con los dulces de la tienda se le vienen desbordados una cantidad enorme de niños que no esperaba porque el día anterior no eran tantos, eran pocos. Lo que nos dice el libro es que la chica salió con los caramelos a repartirlos y entonces al darse cuenta los niños que ella iba a volver, pues dejaron de ir a sus escuelas. Nos cuenta por ejemplo del caso de unos chicos en África, les debo el nombre de la población, donde ellos decidieron emprender con creación, porque eso no es fabricación, de páginas web. Los chicos empezaron a vender páginas web a las empresas de su población y empezaron a surgir y empezaron a contratar más personal porque su negocio iba creciendo, iba prosperando, iba bien. Resulta que entonces una ONG de otro país, creo que de Suiza, les ofrece entonces a la población de África páginas web gratuitas para todo el mundo. ¿Qué pasa en este caso? Que era un emprendimiento donde se estaba dando empleo a los chicos de la población, donde se estaba generando capacidad, digámoslo así, de formación, porque al haber más demanda, entonces los chicos iban a motivar a estudiar y a formarse para crear mejores productos y demás. Pues todo esto se fue a la caneca porque pues ya todo estaba gratis, ya nadie los quería contratar porque ya una ONG les estaba regalando a las empresas páginas web gratuitas. Está bien apoyar a las personas, pero ¿cómo las estamos apoyando? Incapacitándolas o limitándolas en su formación, en su capacidad digámoslo así, de resiliencia, o las estamos entonces imposibilitando para que ellas mismas puedan hacer sus cosas. Entonces esto dice que muchas veces que la caridad puede afectar en cierta forma el desarrollo económico de los países por estos mismos motivos. 6. Los niños de diciembre. Los niños de diciembre es una historia donde nos cuenta pues como las desventajas que tienen los niños que nacen en enero,
versus los niños que nacen en diciembre. Él lo usa como una especie de paradoja para dar a entender que la formación que tienen las personas muchas veces es demasiado lineal y nos ponen a todos, digámoslo así, bajo el mismo rasero, cuando algunos tenemos algunas habilidades mejores que otros. Por ejemplo, hay personas que son más lógicas matemáticas, otras que son más artísticas, otras que, mejor dicho, hay muchos tipos de características que nos conforman como humanos y no todos somos iguales. Entonces, a esto se refiere en los niños de diciembre. Y hablando sobre eso, sobre las desventajas, sí creo que hay un ejemplo en mi vida personal que podría usar. Y es que tengo 3 bebés que son de 2020. Pero resulta que el bebé 1 nació en febrero y los bebés 2 y 3 nacen ahora en octubre. Pues me parece que sí, o sea, en ese sentido los niños de diciembre sí me parece que hay, digámoslo así, una brecha generacional entre ellos dos. Pues no es muy larga, pero sí hay cierta diferencia entre ambos. El bebé que nació en febrero ya está a punto de gatear, ya se sienta solito. De hecho, fue un bebé que nació un poco antes de la pandemia, entonces le tocó vivir todo este tema sin ser consciente de ello, de la pandemia, mientras que los otros 2 bebés nacen ahora en octubre, post pandemia, que todo, o sea, no tuvieron que vivir todo este proceso que nos tocó en este tiempo, en estos últimos 6 meses. Viéndolo así, sí veo cierto nivel de desventaja entre los niños que nacen en enero versus los niños de diciembre. Si nos hablan, por ejemplo, de generación, no sé, generación 2020, se va a ver como el grado de madurez en diferencias entre los unos y los otros. 7. Las burbujas. Entiendo un poco, pues escuchamos mucho que la burbuja en el tema del inmobiliario, las burbujas, pero ¿qué son las burbujas? Entonces, según lo que entiendo, la burbuja es un sistema donde digámoslo así, los productos o servicios se disparan y empiezan a ganar mucho dinero, pero poco estable y se desploman con mucha facilidad. Un ejemplo que tengo de las burbujas entonces es administradores de empresas. Entonces tenemos que hoy en día hay muy pocas personas que se están graduando de administración de empresas. Es un ejemplo. Hay muchas empresas que requieren, digámoslo así, en Colombia hay 1000 empresas y hay 5 administradores de empresas en la ciudad o en el país. Pues resulta que esos 5 administradores de empresas, pues todas las empresas los quieren en su nómina. Le ofrecen 5 millones en la empresa A, el resto de empresas, la B, la C, la D, etcétera, de las 1000 empresas no tienen en este momento un administrador y necesitan uno con urgencia, y en Colombia no hay suficientes para contratar. Entonces, para seducirlo, la empresa A vuelve y les ofrece entonces 8 millones y luego la empresa C les ofrece 15 y así se va aumentando entonces digámoslo así, el salario de estos 5 administradores de empresas para estas 1000 empresas. Y pues bien por los administradores. Resulta que como el resto de la población ve que la administración de empresas está tan bien pagada o tan bien paga, entonces empieza mucha más gente a estudiar administración de empresas, y ya cuando vemos la próxima generación de administradores es de 5000 y solo tenemos 1000 empresas en Colombia. Pues ¿qué pasa? Se desploma digámoslo así, esta burbuja. Los administradores de empresas entonces empiezan a devengar mucho menos porque ya hay mucha más competencia. Entonces de esto trata como decir, las burbujas, que nos subimos mucho porque en ese momento tenemos, digámoslo así, cierta ventaja, pero eso es muy frágil y en cualquier momento se puede desplomar. Eso es lo que, digámoslo así, se podría o puedo interpretar yo como una burbuja. Les voy a hablar de la última historia, la número 8, que es la importancia del movimiento del dinero. La historia nos cuenta de un hombre que llega a un pueblo solitario y pobre y necesita pasar una noche en un hotel. Entonces llega al primer hotel que se encuentra y le dice al dueño del hotel: necesito una habitación, pero quiero verlas primero antes de hospedarme porque no me gusta quedarme en cualquier parte. Entonces el tipo del hotel, o el huésped, perdón, le da al tipo del hotel 100,000 pesos y se va a recorrer el hotel para ver si le gusta. Entonces, mientras él hace el recorrido, el dueño del hotel, con los 100,000 pesos, pues dichoso de haberlo recibido, se va para donde el señor de la carnicería y le paga 100,000 pesos que le debe. El dueño de la carnicería, con esos 100,000 pesos que le paga el del hotel, va y le paga al de la cantina, de los tragos,
100.000 pesos que le debe. El dueño de la cantina con esos 100.000 pesos ahí le paga a la señora, digámoslo así, la chica del trabajo sexual, le paga 100.000 pesos que le debe. Y con esos 100.000 pesos que recibió la chica del trabajo sexual se va parando el dueño del hotel y le paga 100.000 pesos que le debía por unos alojamientos que no le había pagado. El dinero vuelve al dueño del hotel y son los mismos 100.000 pesos y ya todos están pagos. Resulta que vuelve y baja el huésped del hotel y le dice: lo siento, pero no me gustó su habitación, me voy a retirar, por favor, devuélvame los 100.000 pesos. Y al dueño del hotel le devuelve los 100.000 pesos. Entonces, miren cómo es el tema del movimiento del dinero. Son los mismos 100.000 pesos y ya el pueblo está saldado. Esto es como la importancia de no guardarle el dinerito debajo del colchón. Primero porque nadie está ganando, el dinero no se está moviendo y toda la economía se está estancando. Igual el dinero tiene que moverse y es una forma de que los países surjan y evolucionen en temas económicos y por ende educación, salud y demás. Economía en colores como tal tiene muchos más temas de los que podríamos hablar, pero la verdad es que estos son los que entendí con mayor facilidad. Los otros la verdad no me atrevo a mencionarlos, como el tema de la bolsa, el tema de los bonos, porque no me quedó muy claro. Y hablando también entonces de colores, encontramos que en Colombia o en la economía mundial, porque ni siquiera solo de Colombia, encontramos varios colores dentro de la economía que identifica como el tipo de movimientos económicos que a ella refiere. Está, por ejemplo, la economía naranja, que en sí refiere a los emprendimientos o las empresas que se mueven a través de la creatividad y la innovación para productos o bienes y servicios. Está la economía azul, que refiere también a creatividad e innovación de bienes y servicios, pero con sentido responsable social, aportándole al medio ambiente y optimizando recursos para evitar desperdicios. La economía verde es la que está, digámoslo así, enfocada en el desarrollo económico, pero aprovechando recursos al máximo para evitar asimismo también desperdicios y pues saber manejar entonces los residuos que se generan tras el proceso. Y además la responsabilidad social y cultural también de su entorno también tienen que ver mucho con la economía verde. Y por último encuentro también que no tiene un color, pero es la economía circular. Y lo que nos dice la información que he encontrado es que esta se refiere más al abarcar todas las otras economías, la verde, la naranja y la azul, además de otro tipo de enfoques económicos, valga la redundancia. Recuerden que les dejo mis redes sociales por acá para que se animen a seguirme, encuentran allí otra información, top 10, noticias de pronto del mundo de la lectura, lo que estoy leyendo, reseñas un poco más rápidas para que se animen y entonces y me sigan allá también. Por ahora dejo las páginas abiertas de Lectuber y de Economía en Colores, aunque la página que les abro no es de muchos colores, pero entonces les dejo para que se animen y lo lean. El libro recuerden que es del 2016, pero la información es muy general, entonces no varía con la situación económica y de salud que estamos cruzando o de la que estamos saliendo en este momento. Así entonces me despido y hablamos en un nuevo capítulo de Lectuber para seguir hablando de libros. Chao.